Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Lejos de ser una debilidad, la vulnerabilidad es un activo esencial para la innovación. Empecemos este blink con una pregunta audaz: ¿qué te hace sentir vulnerable? Brené Brown ha hecho esta pregunta a miles de personas a lo largo de los años. La mayoría de las veces, obtiene las respuestas con las que te conectarías. La vulnerabilidad es la primera cita después de un divorcio difícil, es empezar a administrar tu primer negocio o es cómo te sientes cuando te despiden del trabajo. Como muestran estas respuestas, la vulnerabilidad es una emoción humana universal. Lo sentimos cuando nos exponemos a los demás y experimentamos momentos de riesgo o incertidumbre. Sin embargo, a pesar de que la vulnerabilidad es un sentimiento muy común, no siempre tenemos claro qué es la vulnerabilidad y, quizás lo que es más importante, qué no es. Porque una cosa que la vulnerabilidad ciertamente no es una debilidad. Por supuesto, las experiencias que te hacen sentir vulnerable, como perder un trabajo o exponerte emocionalmente, pueden generar sentimientos de ansiedad, incertidumbre y un deseo de autoprotección. Sin embargo, no hay ningún dato empírico que sugiera que la vulnerabilidad esté asociada con la debilidad. De hecho, ocurre lo contrario: los actos de coraje son imposibles si no te pones primero en una posición vulnerable. Vale, puede que aún no estés convencido. Bien, pongamos otro ejemplo. En 2014, Brené Brown estaba en una sala de personal militar de las Fuerzas Especiales. Primero les explicó que la vulnerabilidad es la emoción que acompaña al riesgo y la incertidumbre. Luego, preguntó a estos valientes y duros soldados si alguno de ellos había realizado o presenciado alguna vez un acto valiente que no exigiera que se sintieran vulnerables. Ninguno de los soldados pudo dar un solo ejemplo de valentía en el que la vulnerabilidad no hubiera estado presente. Para que quede claro, tan pronto como el público se centró en sus experiencias reales y valientes, el mito de la vulnerabilidad y la debilidad se derrumbó. La vulnerabilidad no solo es esencial para el coraje. Es la piedra angular de la innovación y la creatividad humanas. Déjame explicarte: como probablemente sepas, la creatividad es algo difícil de gestionar. Nunca se sabe muy bien cuándo va a ocurrir. Tampoco sabes realmente si tus ideas realmente resultarán buenas. Para decirlo sin rodeos, ser creativo requiere que fracases. A menudo, es posible que tengas que fallar varias veces. El riesgo de fracaso y la incertidumbre que conlleva exigen que seas vulnerable. Cualquier sociedad que equipare la vulnerabilidad con la debilidad disuadirá a la gente de intentar innovar. Si tienes miedo de fracasar, tendrás dificultades para producir nuevas ideas o perspectivas nuevas. Demos la última palabra a la actriz y escritora ganadora del Globo de Oro Amy Poehler. Poehler señala que es muy difícil dejarse llevar por la vulnerabilidad, y quienes pueden hacerlo suelen ser los soñadores, pensadores y creadores de la sociedad. Los líderes valientes dan y solicitan comentarios honestos. En los primeros días de la creación de su propia empresa, los empleados de Brené Brown le preguntaron si podían sentarse con ella. Tenían algunas preocupaciones y querían discutirlas con ella. Se quedó atónita al escuchar a sus empleados decirle lo mal que pensaban que era administrando el tiempo. También señalaron que tenía la mala costumbre de fijar plazos poco realistas que el equipo se esforzaba por cumplir. Estas críticas fueron difíciles de escuchar. Pero Brené Brown agradeció los comentarios sinceros. Sabía que ser claro es ser amable. Tener claro que somos amables es algo que todos debemos recordar. Comunicarse con un espíritu de claridad y honestidad, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, es un paso simple pero transformador que todos los líderes deben tomar. Pero, ¿cuántos de nosotros hacemos esto? La investigación muestra que la mayoría de nosotros evitamos ser claros cuando hablamos con los demás. Creemos que es más amable evitar ser honestos. Por supuesto, podemos decirnos a nosotros mismos que alimentamos a las personas con verdades a medias para que se sientan bien. Pero seamos honestos, evitamos las conversaciones honestas y conflictivas porque nos hacen sentir incómodos.
Pero una comunicación clara siempre será mucho más amable y productiva a largo plazo. Después de todo, si no tienes claras tus expectativas para un subordinado simplemente porque es difícil hacerlo, es probable que acabes culpándolo por no cumplir más adelante. La comunicación también consiste en fomentar la apertura. Brené Brown ha pasado años estudiando a los líderes. Una de las cosas más importantes que ha descubierto es que los líderes necesitan dedicar una cantidad significativa de tiempo a comunicar los sentimientos y temores de sus subordinados. Si no lo hacen, pueden esperar dedicar aún más tiempo a tratar de gestionar el comportamiento improductivo e ineficaz de su fuerza laboral. Pero preguntar a los miembros del equipo sobre sus miedos y sentimientos es solo una de las caras. Los líderes tienen que escuchar, y queremos decir escuchar realmente, sus respuestas. Si le preguntas a alguien sobre sus verdaderos sentimientos, deja mucho espacio vacío y pausas prolongadas para que responda. En otras palabras, intenta dejar de hablar. Probablemente te des cuenta de lo incómodos que suenan todos esos silencios incómodos al principio. Pero ten fe en que, cuando esté lista, la otra persona llenará el silencio con sus verdaderos pensamientos. Cuando empiecen a hablar, no empieces a formular una respuesta mental de inmediato. En su lugar, concéntrese en escuchar sus preocupaciones. Solo recuerda que están siendo lo suficientemente amables como para ser claros contigo, devuélvele el favor escuchándolos realmente. Los valores fundamentales anclan y guían el liderazgo atrevido. El lugar de trabajo moderno a menudo puede parecer una arena de gladiadores. Claro, no es una cuestión de vida o muerte, pero puede parecer una batalla por la supremacía que requiere valentía y mucha sangre, sudor y lágrimas. Ante el estrés y la tensión de la batalla, es tentador levantar las manos y salir de la arena. Pero, ¿cómo podemos encontrar la fuerza para seguir adelante? Utilizando nuestros valores. Cuando nos encontramos boca abajo en la tierra, son nuestros valores los que nos motivan a volver a levantarnos y a seguir atreviéndonos a darlo todo. Nuestros valores informan nuestros juicios sobre lo que es más importante en nuestras vidas. Los líderes más valientes con los que se encontró Brené Brown durante su investigación fueron aquellos que realmente sabían cuáles eran sus valores. En tiempos de incertidumbre y vulnerabilidad, estas personas usaron sus valores como una estrella polar para guiarlos en los períodos de oscuridad. Esto también significaba que estaban más dispuestos a correr riesgos, estaban seguros de que sus valores los guiarían sin comprometer su integridad. En resumen, saber qué era lo más importante para ellos mismos les permitió ser líderes audaces. Así que me gustaría que se tomara el tiempo para preguntarse, ¿cuáles son sus valores clave? Al hacer tu lista, es probable que al principio encuentres un montón de respuestas. Pero intenta anotar dos cosas. Brené Brown redujo la suya a los valores clave del coraje y la fe. ¿Por qué dos? Tras entrevistar a cientos de líderes ejecutivos globales, Brown descubrió que la mayoría de los líderes identifican 10 o más valores fundamentales. Sin embargo, los líderes más dispuestos a experimentar la vulnerabilidad y demostrar coraje se basaron en no más de 2. Y tiene mucho sentido si lo piensas bien, 2 valores son procesables. Si tienes una larga lista de valores, ninguno de ellos puede realmente impulsar tu comportamiento. Demasiados valores y te quedas con una lista de palabras sin sentido diseñada para hacerte sentir bien. Por lo tanto, inventa solo tus 2 valores más importantes y deja que guíen tu comportamiento, especialmente en tiempos difíciles. La confianza es un aspecto importante y multifacético de nuestras relaciones laborales. ¿Qué tan confiable crees que eres? Difícil, ¿verdad? Bien, ahora, he aquí otra pregunta. ¿En cuántas personas confías realmente? Cuando nos hacen la primera pregunta, la mayoría de nosotros respondemos que nosotros mismos somos totalmente dignos de confianza. Pero cuando nos preguntan lo segundo, respondemos que solo confiamos en un número reducido de personas. Parece que la mayoría de nosotros tenemos algunos problemas de confianza en los que trabajar. Para mejorar nuestra confianza en los demás, primero debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente la confianza? Para responder a esta pregunta,
Brené Brown y su equipo de investigadores analizaron la naturaleza de la confianza. Identificaron 7 comportamientos distintos que fomentan la confianza. Juntos, estos 7 comportamientos forman el acrónimo Braving. Empecemos por la B. Esto representa los límites. Este elemento de confianza implica respetar los límites de los demás. Si tú u otra persona no están seguros de los límites de la otra persona, debes preguntarte si algo está bien o no. A continuación, tenemos R, que significa confiabilidad. La confiabilidad significa que hacemos lo que decimos que haremos. En un contexto laboral, la confiabilidad se traduce en ser conscientes de nuestras capacidades y limitaciones para no terminar prometiendo demasiado y cumpliendo insuficientemente los compromisos. La A significa responsabilidad. Nos hacemos responsables de nuestros errores, nos disculpamos por ellos y hacemos todo lo posible para enmendarlos. El siguiente es V. V significa bóveda. Podemos pensar en nosotros mismos como una bóveda de información que otras personas han compartido con nosotros a lo largo del tiempo. Un aspecto importante de la confianza es no transmitir información que no sea nuestra. Los demás deben confiar en que mantendremos su confianza. El yo representa integridad, significa elegir el coraje en lugar de la comodidad, y hacer lo correcto en lugar de lo que es fácil, divertido o conveniente. También significa practicar los mismos valores que predicamos. La N significa no juzgar. Esto significa que las personas saben que pueden decirnos cómo se sienten realmente o pedir ayuda sin esperar que las juzguemos por hacerlo. Por último, tenemos la G, que hace referencia a la generosidad. Esto significa ser consistentemente generosos en nuestra interpretación de las palabras, acciones e intenciones de los demás. Es más probable que las personas confíen en nosotros si saben que siempre vemos lo mejor de los demás, en lugar de lo peor. Esto es mucho, basta con recordar el acrónimo Braving e implementar los comportamientos detrás de cada letra. Haz esto y crearás más confianza en los demás y tendrás más éxito como líder. Aprender a fallar nos ayuda a ser valientes. Los paracaidistas son tipos valientes. Tirarse de un avión y caer al suelo, a propósito, requiere agallas. Pero el riesgo que corren los paracaidistas al realizar su afición no se toma a ciegas. Hay mucha preparación antes de que un paracaidista dé el salto. Por ejemplo, los aspirantes a paracaidistas pasan numerosas sesiones de entrenamiento simplemente aprendiendo cómo caer al suelo de forma segura saltando de escaleras. Lo crea o no, los líderes empresariales podrían aprender mucho de esos paracaidistas. Estamos siendo un poco crípticos, así que dejémoslo más claro: si vas a ser valiente, lo mejor es que te prepares para un aterrizaje accidentado. En otras palabras, tienes que aprender a ser resiliente. Las cosas se hacen de manera diferente en los negocios en comparación con el paracaidismo. Los líderes y los entrenadores de liderazgo suelen ser conscientes de la necesidad de capacitar en resiliencia, pero estas habilidades generalmente se enseñan solo después de que ya haya ocurrido un fracaso o una crisis. Piénsalo, es como enseñar a los paracaidistas novatos la forma correcta de caer al suelo después de haber aterrizado. O, lo que es peor, cuando ya están en caída libre. Por supuesto, hay una forma mejor. Las investigaciones muestran que cuando se trata de enseñar a los líderes la habilidad de la resiliencia, el tiempo lo es todo. Específicamente, enseñarles desde el principio como parte de un programa de entrenamiento más amplio tiene más probabilidades de que demuestren comportamientos valientes. Hay una razón sencilla para ello: confían en su capacidad para volver a levantarse si su comportamiento atrevido no da sus frutos. Las empresas que no inculcan estas habilidades de resiliencia en su fuerza laboral están disuadiendo eficazmente a sus líderes, tanto actuales como futuros, de ser valientes. Es posible que a algunas organizaciones les preocupe que enseñar a los líderes cómo fallar desde el principio promueva una cultura de bajas expectativas. Sin embargo, ocurre lo contrario. En la propia empresa de Brené Brown, tiene como prioridad enseñar habilidades de fracaso y resiliencia como parte del proceso de incorporación.
Es la forma en que la empresa dice a los nuevos empleados que se espera valentía, y que también se espera el fracaso de vez en cuando. Este énfasis en la resiliencia no es nada nuevo. Es posible que haya visto los lemas de la empresa que lo instan a seguir adelante y fallar rápido. Pero sin un programa de habilidades de resiliencia que las respalde, estas consignas no son nada inútiles. De hecho, pueden hacer más daño que bien. Los líderes que fracasan sin las habilidades de resiliencia necesarias para salir adelante pronto se enfrentan a una doble dosis de vergüenza, la vergüenza del fracaso inicial seguida rápidamente por la vergüenza de esforzarse por recuperarse, a pesar de todas las consignas motivacionales gritadoras que los instan a aprender y a seguir adelante. El perfeccionismo nos impide la superación personal y el verdadero coraje. Desde la infancia, buscamos protegernos de sentimientos vulnerables como la decepción, el dolor y la disminución. Construimos un muro protector contra los comportamientos, las emociones y los pensamientos, y lo usamos para protegernos del gran mundo malo. Pero para vivir y liderar con coraje, como ya hemos aprendido, debemos permitirnos ser vulnerables. Por lo tanto, debemos derribar nuestras barreras y reconocer nuestros pensamientos y comportamientos protectores como los mecanismos de defensa que realmente son. Veamos uno de estos pensamientos y comportamientos protectores con más detalle. Uno de los tipos de autoprotección más generalizados es el perfeccionismo. Debemos deshacernos del perfeccionismo si queremos tener alguna esperanza de convertirnos en líderes atrevidos. Para ello, necesitamos acabar con los mitos en torno a este dañino fenómeno. Quizás el mito más dañino de todos es que el perfeccionismo tiene que ver con la superación personal y la búsqueda de la excelencia. Esto está muy mal, el perfeccionismo se trata realmente de intentar ganar la aprobación. La mayoría de los perfeccionistas se crían en entornos que elogian su desempeño excepcional, basta con pensar en cómo te elogiaron en los deportes o en la escuela. Como resultado de este elogio, los perfeccionistas desarrollan un sistema de creencias perjudicial que los sigue hasta la edad adulta, basan todo su sentido de sí mismos en sus logros y en sus brillantes ejecuciones. Todo esto encierra a los perfeccionistas en un patrón de comportamiento agotador que consiste en complacer a las personas, perfeccionar sus esfuerzos, actuar para los demás y demostrar su valía. Las personas con un sano impulso por el éxito, por otro lado, se centran más en sí mismas. Se inspiran preguntándose cómo pueden mejorar. Es un marcado contraste con los perfeccionistas, que se preguntan, ¿qué podrían pensar los demás de mí? Pero el perfeccionismo tiene un lado aún más oscuro, algo que va mucho más allá de la necesidad de complacer. Las investigaciones muestran que el perfeccionismo está asociado con la adicción, la depresión y la ansiedad. Además, es más probable que los perfeccionistas pierdan oportunidades y experimenten una parálisis mental que les impide participar plenamente. Sus temores a ser criticados o a no cumplir con las expectativas de los demás les impiden entrar en la complicada arena de la vida, donde se produce una sana competencia y la búsqueda de la verdadera grandeza. Entonces, para convertirte en un líder atrevido, quítate la armadura del perfeccionismo y lánzate a la lucha. Puede que cometas errores en el proceso, pero obtendrás algo valioso a cambio, el coraje para triunfar y liderar.